Estamos ahora en comunicación con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Víctor Ríos, integrante de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, acerca, Mercedes, audiencia de dos fallos que se dieron a conocer el viernes, pero que trascendió hoy. Uno de esos fallos, el acuerdo y sentencia 800, rechaza una acción de inconstitucionalidad planteado por el gremio de distribuidores de combustibles contra una ordenanza de la Municipalidad de Asunción que prohíbe construir, habilitar estaciones de servicio a menos de 1000 metros de otra estación. ¿Cómo le va, doctor Víctor Ríos? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Aníbal, a compañera, a la teleaudiencia, muchas felicidades por la Navidad. Muy amable. Estoy a vuestra disposición. Ministro, ¿cuál es el alcance de este acuerdo de sentencia número 800 que le dice no a Cadipac, que es la Cámara de Distribuidora de Combustibles? Sí, es exacto lo que decís. Lo que la sentencia de la Corte, de la Sala Constitucional, hay que aclarar también que es una sentencia unánime. Es cierto, los tres ministros votamos con fundamentos propios, pero es una sentencia unánime. Lo que la Sala Constitucional le dice a Cadipac: usted no puede plantear esta acción porque no es dueña de la estación de servicio. Por lo tanto, no tiene la categoría procesal que se denomina legitimación activa. ¿Qué quiere decir esto? Al no ser propietaria de ninguna estación de servicio y de esa estación de servicio en específico, no tiene derecho a plantear ninguna acción de inconstitucionalidad. Eso es lo que en definitiva dice la Sala Constitucional, y en consecuencia la ordenanza municipal contra la que activó este mecanismo, este gremio, está plenamente vigente. O sea, solamente porque el gremio en representación a una estación de servicios. ¿Qué pasaba entonces, ministro? Hipotéticamente hablando, si una estación se presentaba como tal y realizaba la misma diligencia. Bueno, hay que analizar en cada caso concreto, porque nuestro sistema, lo que se llama control de constitucionalidad, significa cómo se declaran inconstitucionalidades en nuestro país. El sistema establece que las inconstitucionalidades se resuelven caso por caso. Hay que analizar cada situación concreta con sus particularidades, con sus circunstancias, con sus especificidades, con su sustento normativo, con su sustento fáctico, con el planteamiento de las partes, y ahí resolver. Así es que esa hipótesis no puedo definir, porque tengo que tener, digamos, la causa planteada con todos los elementos para tomar una decisión. Ahora, ministro, tengo entendido que a Cadipac le habían otorgado medida cautelar hace 2 años más o menos, y que en base a esa medida cautelar, una treintena de estaciones de servicio empezaron a construirse y a operar incluso. Ahora, al rechazarse esta acción de inconstitucionalidad, obviamente la medida cautelar de aquel entonces queda sin efecto. ¿Y qué va a pasar con las estaciones que hoy ya están funcionando? Eso ya va a definir la municipalidad, la competencia municipal. Lo que la Corte ha dicho en este caso concreto es que esa ordenanza está vigente y es la municipalidad la que debe decidir aplicar o no. Esa ya no es incumbencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa en los otros casos? En los otros casos en que todavía no se haya resuelto lo que se denomina el fondo de la cuestión, es decir, todavía no se resolvió la acción de inconstitucionalidad en sí, y están vigentes las medidas cautelares, hay que respetar las medidas cautelares hasta tanto la Corte resuelva definitivamente el conflicto, ¿verdad? Pero el efecto es ese que estás mencionando, porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que finalmente la Corte dice es: Cadipac no debió plantear esta acción de inconstitucionalidad, no se le debió conceder siquiera la medida cautelar porque no era dueña de la estación de servicio. Vamos a suponer que
yo soy el que plantea la medida, la acción de inconstitucionalidad y obtengo una medida cautelar. Y después digo, no, en realidad yo no soy dueño de la estación de servicio. Aníbal Espínola es el dueño, entonces le autorizo a Aníbal que construya la estación de servicio. Eso es pervertir el sistema de medidas cautelares que no se puede admitir bajo ningún punto de vista. O sea, ministro, la municipalidad puede decir, mi ordenanza está vigente, entonces yo le clausuro a ustedes sus estaciones de servicio. La Corte le dijo a la municipalidad, su ordenanza está vigente en este caso por esta razón. Y con relación a... Y será la municipalidad la que decida aplicar o no. Ahora, ministro, con relación a las otras distribuidoras, Petroquín e Imperial, sin embargo, a ellos le dicen sí, corre su acción de inconstitucionalidad. Porque ahí la accionante, digamos, Imperial es dueña de la estación de servicio, es el dueño, propietario, quien planteó. Entonces ahí la Corte se abocó y estudió el fondo de la cuestión y dijo, bueno, en este caso declaró la inconstitucionalidad de esta ordenanza, pero es el dueño, es el propietario de la estación de servicio. Pero también hay que aclarar aquí que es solamente para esa estación de servicio, solamente para ese caso. Es decir, Imperial, por ejemplo, no puede decir, en base a esta resolución voy a habilitar otra estación de servicio ahí sobre 25 de mayo, otra estación de servicio allá sobre General Santos, otra estación de servicio allá en la zona de Carmelita, y ya que estamos también algunas estaciones de servicio en tanto el Guairagua, Villarrica, Pilar, Ciudad del Este. No, de ninguna manera, solamente para esa estación de servicio, por lo que dispone nuestra Constitución. Estas cuestiones, las sentencias sobre inconstitucionalidad, se aplican en cada caso, solamente en ese caso concreto. Y en ese caso también se analizó, en base a la ordenanza, cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la ubicación de estas estaciones de servicio, ministro. Sí, ahí la Corte entendió que la Sala Constitucional entendió que la ordenanza no está suficientemente fundada, no tiene suficiente argumentos para establecer esa prohibición en ese caso. ¿Por qué? Y gracias por la pregunta, porque aquí se da, digamos, le voy a decir en términos sencillos para que la teleaudiencia nos entienda, se da una situación de choque de derechos constitucionales, porque por un lado nos plantean a través de la ordenanza, estamos apuntando a conservar el medio ambiente, seguridad, etcétera, etcétera, que son derechos constitucionales. Por otro lado, la accionante dice, no, en realidad aquí están violando mi derecho constitucional a ejercer una actividad ilícita. La libre concurrencia, la libre competencia está garantizada por la Constitución. Y con esta ordenanza en realidad no están protegiendo al medio ambiente ni la seguridad, sino simplemente están protegiendo a los que ya están operando en el sistema. Ante esta situación de dos derechos constitucionales o de derechos constitucionales en disputa, uno tiene que realizar lo que se llama la ponderación, evaluar cuál de los dos derechos están mejor fundados en ese caso concreto y decir, bueno, en este caso prevalece este derecho constitucional. Y en esta situación concreta, la Corte ha dicho que corresponde declarar la inconstitucionalidad conforme al planteamiento del accionante. O sea que con esto, ministro, podemos entender que lo que figura en la resolución, o por lo menos en la... ¿Sentencia? No, en la ordenanza. En la ordenanza de seguridad de los metros, de los espacios cerca de las instituciones educativas, de los cauces hídricos, no está debidamente fundamentado como para que sea utilizado como un recurso real para entender sobre la seguridad de las estaciones de servicio. ¿Se necesita más documentación, más estudio al respecto? Bueno, agradezco por la pregunta porque fui muy parco con la explicación. En otra entrevista que me hicieron justamente planteé y desarrollé un poquito esta idea, porque justamente me dijeron, entonces, en todos los otros casos ustedes van a decidir en el mismo sentido. Y le dije, no, por eso es que la Constitución dice, en cada caso concreto, hay que evaluar cada circunstancia de acuerdo a su situación. Precisamente, si se observa que una estación de servicio está, por ejemplo, cerca de la toma de agua de esa
Bueno, obviamente que ahí uno ya se da cuenta y dice, bueno, acá es evidente que pone en peligro la salud de la población y en consecuencia entre la vida y la libertad de la libre competencia tiene que prevalecer garantizar la vida. Hay que ir analizando en cada caso concreto o de repente quieren habilitar una estación de servicio. Voy a dar un ejemplo exagerado paroxístico, pero en la vereda de una escuela. Bueno, ahí es evidente que hay una situación de peligro para la vida, para la seguridad de las personas que debe prevalecer ante este otro derecho constitucional invocado que es la libre concurrencia. ¿Se dan cuenta por qué es que hay que mirar bien los planteamientos en cada caso concreto? Porque todos los casos son distintos. Sí, señor. Pero la ordenanza hay que analizarla mejor, entonces hacer un mejor planteamiento, modificarla en todo caso, porque con esto lo más probable es que se logre que cada estación de servicio, cada vez que habilita una nueva estación, meta un amparo directamente y se analiza caso por caso. Tendría que ser un poco más amplia, explicativa y detallista la ordenanza en sí para evitar todos los amparos consecutivos que vamos a tener. Lo ideal realmente sería recurrir, por ejemplo, yo sé que existen investigaciones ya realizadas al efecto, investigaciones que tienen que ver con la posibilidad de contaminación del acuífero Patiño y otros aspectos que tienen que ver con el medio ambiente sano. Sé que CONACYT financió algunos trabajos de investigación con profesores de ingeniería UNA. Entiendo que el MADES inclusive como fundamento de algunas de sus resoluciones recurre a esas investigaciones. Sería ideal, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema muy delicado. Sí, señor. Pero nosotros como Corte tenemos que resolver en base a los elementos que nos aportan en el expediente, más allá no podemos ir. Sí. Pero bueno, ojalá podamos acceder a investigaciones de académicos y con resultados concretos al respecto que nos puedan servir para fundamentar nuestras decisiones. Perfecto. Ministro Víctor Ríos, gracias por su tiempo, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes y saludos a la teleaudiencia.